Bueno, señores, hoy yo estoy invadiendo la cocina de mi hermana Prisi porque es que hoy vamos a hacer el famosísimo sancocho dominicano. Gracias, Prisi. Seguro, Maris. Pues así mismo es. Hoy vamos a hacer el sancocho dominicano. Hoy lo vamos a hacer a nuestra manera. Es una sopa, un caldo riquísimo con diferentes carnes, diferentes víveres y esperamos que sea facilito para ustedes. Entonces aquí tenemos carne de res. Puede ser costilla de res, puede ser carnita con hueso o simplemente carne de masa. En la descripción debajo se va a decir que se utilizó para sazonarla. Tenemos muslo de pollo, que también pueden utilizar el pollo entero o pueden utilizar otra pieza de pollo. Y aquí tenemos carne de cerdo, con hueso y sin hueso la tenemos mezclada. Pueden utilizar las costillas de cerdo. También tenemos chuletas ahumadas y tenemos longaniza dominicana. Entonces ahora vamos a sofreír cada una de estas carnes separadas, que tengan un colorcito antes de poner todo a hervir. Ahora voy a poner un poquito de aceite donde voy a sofreír la carne y un poquitito de azúcar para que coja color. Ahora que ya cogió color el azúcar, voy a echar la carne de res y también voy a poner la carne de cerdo. Aparte vamos a echar los muslos de pollo. Ahora que el pollo ya está sofriendo, que ya secó el agua, entonces vamos a agregar la chuleta y la longaniza. Hasta que cojan un poquito de color. La carne de cerdo y la de res la movimos a la olla de presión para acelerar un poquito el proceso luego de que sofrió. Para poner a ablandar la carne, me gusta licuar un poquito de agua con cilantro o apio, un poquito de cebolla y ají. Y entonces con esta agua poner a ablandar la carne para que coja un poquito más de sabor. Le echamos esta mezcla hasta que cubra la carne porque queremos un caldo suficiente porque este viene siendo la base del sancocho, que es lo que suelta ese extracto de nuestra carne. Ya está cogiendo color nuestro pollo. Vamos a repetir el mismo proceso. Le echamos el agua licuada con las verduras a nuestro pollo hasta cubrirlo. Cuando le echamos el agua licuada, entonces coge un color muy bonito. Y siempre vamos a rectificar el sabor del caldo. La sal, si tiene que echarle un poquitito de sazoncito en polvo, un cubito. Bueno, nuestras carnes ya casi están listas. Lo que voy a hacer en la olla donde voy a echar las dos carnes, voy a poner un poquitito de aceite y sofreír esta mezcla de ajo que me gusta mucho, que es simplemente ajo licuado con aceite de oliva y sal. Echamos nuestra agua ya licuada y lo que vamos a hacer es agregar los víveres que ya teníamos cortados. Lo echamos todos. Pusimos yuca, yautía, calabaza o auyama. Y vamos a agregar estas verduras crudas también, para que junto a los víveres vaya cogiendo también sabor. Le ponemos suficiente agua hasta que los cubra. La primera agua que le puse estaba licuada con las verduras, ya esta se le eché clarita, solo hasta que cubra las verduras, porque recuerden que vamos a mezclar el líquido de la carne de res y cerdo y la de pollo, que este va a ser entonces en realidad nuestro concentrado. Y las medidas, Joca se lo va a dejar en la descripción del video. Y ahora agregamos este platanito en rodajitas del grosor que ustedes deseen. Ya esto que voy a hacer aquí para ayudar de verdad algo a mi hermana, voy a rallar un plátano para hacer unos bollitos de plátano. Eso es opcional, ¿eh? Ráyalo del lado donde tiene los hoyitos más pequeños. El plátano ya rallado le vamos a echar un poquito de sal, un poquitito de aceite de oliva y vamos a mezclar. Entonces ahora nuestro víveres no ha hervido todavía, pero ya casi está hirviendo y como el pollo no estaba completamente cocinado, pues entonces ahora vamos a poner todo que se cocine junto. Ahora vamos a agregar la carne de res y la carne de cerdo.
Ya está mezclado todos los vegetales y la carne también. Vamos a agregar esta masa que hicimos con el plátano rallado de a cucharitas. Estos son los bollitos de plátano. Esto es algo opcional, pero a nosotros los dominicanos nos gusta bastante. Cuando lo echamos no lo movemos de una vez porque entonces se desbaratan. Ahora lo que vamos a hacer es, para darle espesor a este caldo, vamos a sacar la cantidad que ustedes deseen de calabaza o de auyama y las vamos a licuar. También vamos a utilizar la cebolla que echamos, las verduritas que echamos grandecitas, y la vamos a licuar también. Vamos a tratar de licuarlo sin líquido, pero en caso de que le haga falta un poquito de líquido, le ponemos un poquito de agua a temperatura normal. Que quede lo más espesa que podamos. Vamos a agregar medio zumo de limón. También puede ser naranja agria, que nosotros utilizamos mucho, pero en este caso le voy a echar limón. Y así quedó nuestro sancocho. Este es el resultado final. De antemano, las gracias a mi Manis Prisi por habernos ayudado en esta deliciosa receta. Y ahora viene lo mejor. Ya yo me serví mi sancochito. Yo espero que les haya gustado la receta y nos vemos otra vez pronto en Joca's Kitchen.